Buenos días, mi nombre es Franklin Morales. Le vengo a hablar sobre computadores, tipo de computadores, virus informático, sobre la información, tipos de información, entre otros. Primeramente, ¿qué es un computador? Un computador es un sistema rápido que tiene algoritmos y tiene información. Este computador ayuda a almacenar, procesar y reproducir información que también puede llevar a tener resultados. Este resultado lo lleva a partir de un hardware, a partir de una pantalla, impresora, entre otros. Este computador funciona por medio de un software interno, que es un sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de componentes que llevan al desempeño o funcionamiento de un computador. Red de computadoras. Una red de computadoras es una interconexión entre varias computadoras o varios sistemas de información. Esta interconexión es por medio de medios de telecomunicaciones, puede ser alámbrico o inalámbrico. Este manda un paquete de datos y este paquete de datos llega al computador de manera de señales electrónicas o electromagnéticas. También tenemos los virus de información, los virus informáticos. Los virus informáticos es un programa maligno que entra a nuestra computadora a través de archivos adjuntos que ellos pueden entrar macros. Ahí puede entrar un virus informático. Este crea daño a nuestro computador, crea daño al sistema de información, puede borrar todo el sistema de información, entre otros. Hay muchos virus, muchos tipos de virus. Este puede ser bajado de internet, puede ser enviado por un archivo, puede ser enviado por un video, por una foto, entre otros. Este virus informático también puede ser llevado de computador a computador, se puede transferir de computador a computador por medio de un archivo, de un video, entre otros. ¿Qué es la información? Es un conjunto de datos ordenados que llevan un algoritmo en el computador o en el sistema de información. Esta información son varios tipos de información. También tenemos los tipos de informaciones, los personales, información interna. La información interna del computador es la información que necesita él mismo para su funcionamiento. Es la información con que viene de fábrica este equipo o este computador. Los tipos de computadora. Hay varios tipos de computadora. Puede ser la supercomputadora. La supercomputadora nada más son muchas computadoras entrelazadas a una sola unidad. Por eso ellas se potencian exponencialmente entre todas a una sola unidad. Entonces exponencialmente esa unidad es la más fuerte gracias a todas las demás. También tenemos la Cefron. Esta tiene que tener aire acondicionado muy fuerte porque la cantidad de información que transmiten es muchísima. Entonces se calientan los aparatos y el sistema de información hace que se caliente todo el sistema. Entonces tiene que tener un aire acondicionado o sistemas de refrigeración para que él mismo no se recaliente. Tenemos las computadoras personales, que son las que tenemos en nuestras casas, donde tenemos nuestro trabajo, nuestra información, entre otros. Tenemos las computadoras portátiles, que son las que podemos llevar a cualquier lugar, metido en un maletín, en un bolso, entre otros. También los celulares y las tablets también se identifican como computadores porque tienen sistemas de información y también tienen software y también pueden tener hardware. Entonces los teléfonos y las tablets también pueden ser un computador o son un computador. Muchísimas gracias. Le paso a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Leonardo Gómez y yo les voy a poner sobre el hardware. La definición de hardware es la parte física tangible o material
que componen las computadoras y hacen posible su funcionamiento. Este concepto abarca todos los componentes eléctricos, mecánicos que permiten llevar a cabo en una computadora el almacenamiento y proceso de información. Es importante aclarar que el hardware por sí mismo es incapaz de llevar adelante procesos informáticos sin la acción conjunta de programas creados por el hombre. A estos últimos se les denomina genéricamente como software. Periféricos de entrada son aquellos que traducen datos, señales y programas que los seres humanos pueden comprender o formatos que las computadoras pueden procesar. Es decir, interpretan información y permiten la comunicación entre las computadoras y las personas. Los dispositivos periféricos de entrada más comunes son el teclado. Es el principal dispositivo de entrada en casi todos los sistemas de computación. El mouse o ratón es el apuntador que se emplea para manipular los objetos en la pantalla y te permite trasladar los objetos de un lado a otro. El escáner convierte el texto en imágenes de documentos en un formato eléctrico que la computadora puede manejar, mostrar e imprimir. El micrófono convierte las señales acústicas en señales eléctricas. Los dispositivos de salida más comunes son monitor. Permite visualizar los datos gráficos generados por el usuario o por algún programa en especial. Impresoras son los dispositivos en los cuales muestran los resultados de manera impresa sobre algún tipo de material que sirva para ello. Los graficadores tienen un propósito que es la especial impresión de planos arquitectónicos, mapas, avisos publicitarios, ilustraciones tridimensionales, entre otros. Periféricos mixtos son dispositivos de entrada y salida, es decir, envían y reciben datos desde el disco duro o desde otro dispositivo. Los periféricos de almacenamiento secundario proporcionan un espacio físico donde almacenar los datos de forma permanente aunque se apague la computadora. Existen diversas clases y dispositivos que difieren básicamente en la capacidad de almacenamiento, en la velocidad de acceso a información y el tipo de conexión. Los dispositivos de almacenamiento secundario o auxiliar más comunes son el disco flexible. Los disquetes constituyen el medio de almacenamiento básico en cualquier computador personal. Además de guardar y recuperar información, los disquetes tienen una cualidad sumamente útil que es transportar datos de una computadora a otra. El disco duro. Esta es la unidad de almacenamiento permanente que se ubica en el interior del gabinete del CPU y está completamente cerrado. La unidad sí. Esta unidad es uno de los medios de almacenamiento externo que se caracteriza principalmente por su gran confiabilidad y su falta de velocidad de transferencia de datos. El CD-ROM se utiliza en el medio de almacenamiento óptico para la pantalla táctil. La pantalla que emiten rayos invisibles de luz infrarroja localizada debajo de una capa plástica que cubre el monitor. Al tocar la pantalla con los dedos permite seleccionar mediante botones virtuales opciones y comandos. El fax o módem convierte la señal digital en señal analógica que pueden ser transmitidas por una línea telefónica o cable. Descripción del procesador. Los procesadores se describen en sus términos de tamaño de palabra, su velocidad y capacidad de RAM asociada. Su tamaño de palabra es el número de bytes que se maneja con una unidad de un sistema de computación en particular. Normalmente el tamaño de la palabra de las microcomputadoras puede transmitir 32 bytes a 4 bytes de 8 bytes a la vez entre este procesador, la RAM y los periféricos. La velocidad del procesador
Se mide en diferentes unidades según el tipo de computador. Estas son el megahertz. Para microcomputadoras, un oscilador de cristal controla la ejecución del procesador de una micro. Se mide por su frecuencia de oscilación o por un número de ciclos de reloj por segundo. El tiempo transcurrido del ciclo de un reloj es de una frecuencia. Por ejemplo, un procesador de 50 MHz o 50 millones de ciclos de un reloj. Se necesita 20 nanosegundos para concluir el ciclo. De cuanto más breve es el ciclo de reloj, más veloz es el procesador. Los MIPS en millones de instrucciones por segundo. Para estaciones de trabajo, los mini macrocomputadoras, por ejemplo, la computadora de 100 MIPS puede ejecutar hasta 100 millones de instrumentos por segundo. FLOPS, operaciones de punto flotante por segundo. Para la supercomputadora, las operaciones de punto flotante influyen cifras muy pequeñas o muy altas. Hay supercomputadoras para las cuales se puede hablar de gigaflop, es decir, 1000 millones de flops. La capacidad de RAM se mide en términos de números de bytes que pueden almacenar habitualmente, se mide en kilobytes y megabytes, aunque hay computadoras en las que ya se puede hablar de gigabytes. Buenas, mi nombre es José Bastardo, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y hoy le vengo a hablar sobre mis varios temas. Vamos a empezar por el software. Estos son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Estas características siempre trabajan de la mano mientras el software aporta las operaciones al hardware. Es el canal físico por el cual dichas funciones pueden realizarse, aunque aún no tengamos idea de cómo evolucionen las cosas. Esta combinación seguirá funcionando como la base del desarrollo tecnológico. La aplicación. Una aplicación es un programa informático diseñado como una herramienta para realizar operaciones o funciones específicas. Generalmente son diseñadas para facilitar ciertas tareas complejas y hacer más sencilla la experiencia informática de las personas. Las aplicaciones son programas totalmente distintos a los sistemas operativos o lenguajes de programación, ya que éstas cumplen una función puntual y es pensada para que sea de uso común, como por ejemplo manejar finanzas o contabilidad desde una hoja de cálculo. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una forma de comunicarnos con una computadora, tablet o celular e indicar lo que queremos hacer. Existen distintos tipos de lenguajes de programación, principalmente de bajo nivel y de alto nivel. La diferencia se encuentra en lo cerca o lejos que estemos del hardware de nuestro equipo. Tipos de lenguaje de programación. Lenguaje imperativo. Entre ellos tenemos el COBOL, Pascal, C y Ada. Lenguaje declarativo. El Lisp y el Prolog. Lenguaje de programación. Orientación a objetos. SMAC. El SMAC y el C++. Lenguaje de orientación al problema. Son aquellos lenguajes específicos para gestión. Interfaz. Una interfaz se utiliza en informática para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo que proporcionan una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. Muchas gracias.